Eh, Buenísimo. Familia, muy buenos días, dice Jorge Barossi. Leonardo, buenos días a todos. Marcos, según buenos días. Kenji, bien y cada vez mejor. Saludos ahí, excelente, fantástico. Genial, Kenji, me da mucho gusto, te veo con mucha energía positiva y eso me encanta, porque ese es el camino, ¿no? A los resultados, a la abundancia, a la riqueza, entonces buenísimo. Contento porque ganó el Cruz Azul. Yo no me entero de ya nada del fútbol, pero bueno, fantástico, va a llover, ¿no? No se crean. Muy bien, Leonardo. Hola, buen día, cada día mejor, dice Cecilia. Fantástico, Eduardo, buenos días, familia. Bienvenidísimos a todos. Cuéntenos de qué quieren hablar el día de hoy. Hay muchas cosas que platicar. Hoy hay clase, bueno, no hay clase, hay la miniserie, ¿no? Hoy tengo preparado para ustedes unos temas bien interesantes sobre cómo salir de deudas en un rato más a las 5 de la tarde. Y la verdad me encanta porque les voy a platicar un poquito de mi historia y de algunas cosas bien importantes para eso. Pero la clase de ayer estuvo súper padre, ¿no? De Luis, sobre el sistema amañado. Prosperidad, muy buenos días. Dice Red, Rose, buenos días. Prosperidad, dice Rose, fantástico. Cuéntenos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que nos quieran compartir? Dice, los niños se gastan todo el dinero, los adultos cuenta cuánto más ganan, más gastan. ¿Cómo retener? ¿Por qué y cómo? Es pregunta, es afirmación, Kenji. Pero bueno, todas esas cosas las estamos viendo precisamente en esto y mucho tiene que ver con lo que les voy a platicar el día de hoy, sobre los contextos, sobre el manejo del dinero. Am, Tampoco yo generalizaría, así que los niños siempre se gastan todos, hay niños que no. Los adultos, no todos los que ganan gastan más, pero sí es una conducta humana que tenemos que visualizar y es uno de los temas que voy a tocar el día de hoy. Pero bien, Kenji. Dice, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bendiciones para todos. Ya finalmente ayer pude mandar mi primer pedido a las bodegas de Amazon. Aún no tengo ventas, pero espero ya teniéndolas en las bodegas de FBA empiecen a llegar. Así será, Jorge. Así será, hay que impulsar, hay que hacer campañas también, como en todos los marketplaces, hay que hacerlos visibles. Este, Obviamente sí se sube la exposición por tenerlas en FBA, pero hay que darles impulsos como en Mercado Libre, ¿no? Las ofertas, la publicidad, ¿va? Entonces son los siguientes pasos. Horacio, buenos días, Carlos. Pero felicidades, por ese gran logro. Digo, es todo un logro, no solamente ya estar en Amazon, sino hacerlo. Y por eso vamos a platicar mucho más al final del mes de eso. Yo creo que, dice, yo creo que con hábitos podemos cambiar. Sí, hábitos y sobre todo pensamientos. De hecho, los hábitos se construyen a través de los pensamientos y cuando nosotros preparamos nuestra mente para pensar de diferente manera, entonces empiezan a cambiar nuestra conducta y nuestros hábitos. Entonces, va por ahí, Rose. Bien. Buenos días, familia, dice Jonathan. Buenos días, Carlos. Bendecido día, familia, dice Pati Ávila. Hola a todos. Buenos días. Aquí andamos desde el hospital, cirugía de cataratas a mi padre. Ok, Lili, que todo salga muy bien y que finalmente todo puede estar súper bien, ¿no? Em, para, con con tu padre, con tu papi. Entonces, genial, Lili. Oraciones para ti, de todos, buena vibra y energía y muchas oraciones para que todo salga bien. ¿Cómo logramos alinear cuerpo, mente y espíritu? Uf, una pregunta sencilla, pero muy profunda, Pati. Es interesante la pregunta en esa parte y fíjate que todo está conectado y es muy buena la pregunta porque cuando tú te sientes bien, por ejemplo, mentalmente, tu cuerpo empieza a estar bien y tu espíritu está bien, pero cuando también estamos espiritualmente bien, entonces tu cuerpo empieza a reaccionar y tu mente. Cuando tu cuerpo está bien, entonces tu mente empieza a quietarse y empieza a pensar positivamente y tu espíritu se eleva tu conciencia, ¿no? Entonces, como todo está conectado por cualquiera de los tres,
puedes hacer acciones, y lo decía en una clase la semana pasada, para elevar tu nivel de conciencia. Y entonces, por ejemplo, en el cuerpo puedes hacer ejercicio, puedes hacer un hobby que te gusta, en la parte de la mente puedes hacer el mindset, puedes leer, puedes escuchar audiolibros, puedes meter información positiva a tu mente. Y en la parte del espíritu, pues puedes orar, puedes meditar, puedes hacer cosas, leer información también que te eleve la conciencia. Y entonces en base a eso, tu conciencia se elevará y tu vibraciones se elevarán, tu energía se elevará. Fíjate las tres cosas que te estoy diciendo que tienen que ver con esas partes del ser y que entonces se van alineando, ¿va? Pati, pero bueno, es mucho más profundo. Yo podría hablar como 3 o 4 horas y Luis también de esos temas, pero bueno, un poquito del preámbulo para esa parte tan interesante. Pero adelante, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás, hermano? Yo bien, ¿y tú? También bien, Excelente. aquí estamos ya. Ujú. Me gustó la pregunta de Patti, creo que fue, ¿no? De Patti, sí, mi querida Patti. Déjame te respondo con base en eso, digo, todo lo que dijo Carlos me encanta. Te agregaría una cosa adicional ahí y quiero profundizar un poquito, es el tema de la alimentación. Mira, el cuerpo básicamente siempre está pidiendo orden, ¿no? Y el cuerpo es un templo, y está escrito en la palabra. Y un templo cuando está sucio, cuando está débil, cuando está ignorado o abandonado, no puede sostener milagros. ¿Qué significa eso? Que empecemos por comer limpio. O sea, tratar de comer lo mejor posible, la alimentación, una alimentación que te ayude a tener altos niveles de energía, que te haga sentir bien, porque hay ciertos alimentos, seguramente conocen al doctor Frank Suárez, ¿no? Y ven que también ahí es todo un tema muy parecido a Jacobo Greenberg con relación a las curas que encontró y lo desaparecieron o se suicidó, según, pero, o sea, tú ves tus videos y sumamente feliz, ¿no? Frank Suárez, seguramente lo conocen muchos de ustedes. Bueno, ¿qué pasa con Frank Suárez? Ves que él habla de los diferentes tipos de metabolismos, ¿no? Los diferentes tipos de metabolismos que existen y cómo hay alimentación. Por ejemplo, yo tengo un metabolismo excitado. ¿Qué significa? Que si yo como carnes rojas, me encantan, pero no me hacen sentir bien. O sea, no me hacen sentir bien. Me encantan las carnes, ¿no? Las rojas. O sea, yo me encantan las carnes, pero no me hacen sentir bien. Me quitan energía, mantienen mi metabolismo excitado, trabajando el doble o el triple. En las noches no puedo dormir bien, me despierto más cansado. ¿Y qué necesito yo? Carnes blancas, pollos, pescados. Me gustan, no de la misma manera que me gusta la carne. Entonces hay que comer bien, alimentarnos lo mejor posible de acuerdo al tipo de organismo y de metabolismo que tengamos. Eso ayuda bastante. Y bueno, agregaría pues la parte de moverte con intención, es decir, hacer un poco de ejercicio y demás. Y bueno, todo lo que ya te dijo Carlos es fantástico. Entonces vamos a darle por ahí. Pero continuamos, hermano. Buenísimo. Dice, gracias Carlos, dice Lili. Miguel, hola, buenos días a todos. Dice, Jorge dice, cuesta trabajo ahorrar cuando no tienes el hábito. Leí El hombre más rico de Babilonia. Está excelente, pero me cuesta trabajo. Sí, sí cuesta trabajo. Sí, de hecho, hoy platico un poco sobre eso en mi clase, sobre por qué nos cuesta trabajo no solamente ahorrar, sino nos cuesta trabajo el el ir por el no en las gratificaciones inmediatas. Y entonces finalmente no ahorras porque bueno, no me quiero adelantar a la clase, pero es porque no estás como consciente de las gratificaciones. Vivimos en un mundo de muchas gratificaciones y que las creemos inmediatas, y entonces el hecho de poseerlas y va muy ligado a la parte del apego. El tema es que esa parte no te hace ahorrar. Cuando tú trabajas en esa parte del apego, entonces empiezas a ahorrar y empiezas a manejar mejor el dinero. Pero ya los contaré un poco más a profundidad en la clase del día de hoy. ¿Va, Jorge? Pero adelante, hermano. Ujú. Sí, y ahí lo que tienes que hacer, Jorge, es empezar con cantidades pequeñas. A ver, es que muchas veces queremos instalar hábitos y los queremos hacer muy radicales, ¿no? 31 de diciembre, se pone la gente bajar de peso, ahorrar, aprender un idioma, se pone como, o sea, 12 uvas, 12 hábitos diferentes, ¿no? Y es bien complicado 12 hábitos. Ni siquiera una persona profesional puede hacer 12 cambios de un día para otro. ¿Por qué? Porque al tercer o cuarto día ya está básicamente sucumbiendo. Entonces, empieza con pequeños hábitos, empieza con pequeñas cantidades que hasta incluso te parezcan ridículas, que te parezcan ridículas. Ves que en el hombre más rico de Babilonia habla de diferentes canastas, habla de diferentes cubetas.
Entonces, empieza con cantidades pequeñas, así les pongas 1 peso, 5 pesos, 10 pesos. El punto es empezar a desarrollar el hábito. Y en la medida que va pasando el tiempo, ese peso lo conviertes en 5, luego lo conviertes en 10. Y acuérdate que cada cubeta también, en el hombre más rico de Babilonia, habla sobre que debe tener un objetivo, un propósito. Entonces, el tema es cuando quieres ahorrar y no tienes un propósito importante, entonces ahí se vuelve más complicado. Dice Diego, excelente, bendecido y abundante día, Carlos y familia. Un abrazo, Diego. Gracias. Bueno, por acá, buenos días, Luis. Un abrazo. Hola, Diego. Dice, para escuchar los audios binaurales, ¿usan algunos audífonos en especial o los reproduces así en el cel o en algún dispositivo de salida de audio? Pone por ahí esta Moni. Déjenme acercar un poquito más. A ver, dice, ya estoy en el camino de comer limpio. Mi cuerpo ya se expresó y ocupo sentirme bien con energía. Quiero empezar hablando del tema de alimentación y ahorita les comento del tema de los audios y ya también Carlos nos va a platicar. Bueno, con el tema de la alimentación, les recomiendo mucho a Frank Suárez. Déjenme les cuento por qué. Mi mamá tiene como 58 años, 59 años, una cosa por ahí, 58 me parece, y tiene, o sea, como 3 o 4 veces más energía que yo. O sea, me da la vuelta, me da la vuelta. O sea, luego yo estoy cansado y eso que yo resisto. Y mi mamá está como queriendo hacer cosas en la casa y es 12 de la noche, quiere acomodar cosas y está en su emprendimiento y, o sea, pero una energía brutal, ¿no? Y entonces yo le pregunto que cómo, por qué tiene tanta energía. No solamente que en su vida siempre le ha gustado cosas alternativas, como los imanes, las abejas, un montón de cosas, sino que adicional me dice que ella, pues obviamente le gusta mucho el tema de la alimentación y una de lo que está viviendo ahorita es toda la parte de Frank Suárez, ¿no? Digo, lo conocemos hace años, mi mamá también. Y eso, ¿no? Dedíquele un poquito a escuchar ahí sus videos en YouTube, tiene mucho contenido gratuito y es muy bueno. Ahora, con relación eso con la alimentación. Con relación al tema de los audios binaurales, siempre con audífonos, ¿ok? Porque resulta que los binaurales funcionan cuando envían una frecuencia de un oído a otro. Entonces, en algunos incluso hasta sientes, ¿no? Como, bueno, se percibe cómo van de un lugar a otro. Entonces, lo ideal es que te los pongas con audífonos y entre mejor calidad sea, está bien. Y si no, pues el punto es tú hazlo, ¿no? O sea, el punto es hacerlo, pero si lo ideal es con audífonos. Adelante, hermano. Sí, bueno, tal cual lo dijo Luis, ¿no? La recomendación es con audífonos y bueno, un volumen moderado, ¿no? Que no sobrepase algo que te pueda estar como molestando y simplemente los audios van para tu subconsciente. Entonces, el tema es también no estar haciendo otras cosas si se puede, si no, pues de todos modos van a ir al subconsciente, ¿no? En ese sentido. Dice Horacio Carlos, ¿te ha pasado que te vuelves tan sensible a las vibraciones que notas los malos espíritus en frío o en el cuerpo cuando están presentes? ¿Y qué has hecho en el tal caso? Sí, les comentaba que, sobre todo hace muchos años, que era mucho más propenso a eso y que tenía más percepción y que abrí mis canales para eso, me pasaban muchas cosas. Digo, en algún momento las platicaré, cosas no tan gratas. Hoy en día entiendo esta parte y lo leía en otro libro súper poderoso que estoy leyendo, que imaginemos esto, ¿no? Que, o sea, así como sabemos que existen las ondas de radio y de TV, existen las ondas unas llamadas M y otras llamadas de la divinidad, ¿no? Que es Dios, y otras que están alteradas por la parte de algo que le llama la fuerza, el autor, y que es la parte donde esas ondas, pues lo que no quieren es que estés en el poder, en alta vibración. Entonces, cuando tú empiezas a sentir ese tipo de cosas, y me ha pasado hasta la fecha y me sigue pasando, que cuando hay altas vibraciones, siempre esas como que quieren contrarrestar esa parte y muchas veces se hacen presentes en muchos sentidos, en muchos ámbitos. Acá viene lo que yo hago o lo que hago en esos casos porque siempre van a estar presentes al igual que está presente Dios o como lo quieras ver, las frecuencias altas. Entonces, lo que tenemos que hacer es como sintonizarnos. Imagínate que eres como un radio o una TV y tú te puedes sintonizar a frecuencias bajas o te puedes sintonizar a frecuencias altas. Lo que se recomienda es que te empieces a sincronizar con las frecuencias altas y en la medida de que te sincronizas con esas frecuencias altas, empiezas como imagínate la radio, ¿no? Sintonizas el 102.7 y entonces las demás ya no son como prioritarias. Entonces, esa es la recomendación, porque si tú haces caso, y eso me pasaba y pasa siempre, si tú haces caso a esas bajas frecuencias y le pones importancia, energía e intención, entonces se van a maximizar.
Es decir, vas a recibir toda la comunicación de ellos y te va a afectar. ¿Se entiende, Horacio? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar como una TV o un radio, ir sincronizando con las frecuencias que sí queremos y con las que no, entonces no darles la importancia y no maximizarlas, ¿va? Es lo que yo te podría recomendar, pero adelante, hermano. Ujú. Fabuloso, me encanta. Dice Cecilia, yo los escucho mientras hago mi caminata diaria, así es un ganar-ganar. Buenísimo, buenísimo, Ceci. Fantástico, de eso se trata. Dice Guadalupe, hola, buenos días, yo estoy en mi cuarto día de detox alimenticia, en camino a la rehabilitación de mi salud. Me está yendo muy bien, gracias, gracias, gracias. Pues Guadalupe, quiero felicitarte, porque no cualquiera se avienta esas misiones. Entonces, muchas felicidades. Qué bueno que quieras recuperar tu cuerpo, tu salud, tu poder interior. Principalmente, digo, lo hacemos por salud. También obviamente nos gusta vernos mejor, pero también obviamente se logra otra vez consagrar un poder interior muy bueno, ¿no? Porque cuando tú trabajas en una buena desintoxicación y te alimentas correctamente, se purifica tu mente, empieza a elevarse también el espíritu. De hecho, alguien por acá estaba comentando ahorita, de hecho, Cintia dice, ayuno es bueno, también espiritual y al organismo. Ayer hice 24 horas de ayuno. Bueno, se ve que ya tienes práctica, porque no todos llegan a las 24 horas. Yo tengo un amigo que tengo un amigo, obviamente, que recomienda mucho los ayunos intermitentes y tengo otro amigo que recién hizo un ayuno de 7 días. Imagínate esos 7 días. Creo que lo único que estaba ingiriendo, aquí podría yo estar equivocado, pero es que mencionó algo del sal del Himalaya. Entonces, no me queda claro si realmente lo ingirió o me platicaba solamente del tema, pero lo hizo 7 días. Obviamente, este tiene un proceso de muchos años haciendo el ayuno. Empezó con ayunos intermitentes, ya sabes, 16/8. Luego empezó haciendo ayunos 24, como el que estaba haciendo tú ahorita. Y fue avanzándolo así, a los 72 y luego hasta que llegó a ayunos de 7 días. Pero déjame te cuento un poquito qué pasa con los ayunos, que yo suelo hacer el ayuno intermitente, de hecho hago ayuno intermitente. Y déjame te platico un poco del tema. Mejores estados de alerta, mejor capacidad cognitiva, te vuelves mucho más consciente, estados de presencia más altos, aunque eso no ocurre en el principio. En el principio, como el ser humano está diseñado, o sea, bueno, el ser humano está diseñado para el ayuno y hay muchas corrientes acá. Hay quien critica el ayuno, hay quien le funciona mucho el ayuno. La gente, la que yo he aprendido espiritualmente, hace ayunos. Incluso bíblicamente se habla mucho también de los ayunos. Y gente que admiro su estado de forma física, hace ayunos. Entonces, a mí me gusta el tema de los ayunos, por lo tanto, te vuelves más consciente, estás más en el momento presente, estás en estados de alerta más altas y ya a niveles más biológicos, eliminación de toxinas, regeneración celular, te ayuda también un poquito en los procesos, ay, ¿cómo se llaman estos? La neurogénesis, aunque a mí me gusta a mí ayudar eso con la melena de león, pero bueno, fantástico y qué bueno que te gustan estos temas y que le estás dando adelante, hermano. Sí, dice Kenji, ayer excelente. Y mi libro de cortesía, saludos. Kenji, no te lo vamos a dar por ser tan avaricioso. Ah, no te creas, Kenji. No, pues no sé, es que tú ya estás en 20H, ¿no? Sí, Pero no, si ya estás en 20H, puedes pedírselo a nuestro equipo de soporte, Kenji. Tú eres de la elite. Chinga. O sea, tú puedes escribir ahí al equipo de soporte y te lo harán llegar. Pero adelante, hermano. Sí, consentido, te leo, Kenji, que es consentido, que no se haga el sufrido, que Kenji es consentido. Cierto, Kenji es consentido. Yo a veces siento eso, Carlos. Cuando ya ando en alta vibración y comienzan a pasarme cosas negativas, hago lo posible por mantenerme y seguir avanzando a pesar de lo negativo para mitigarlo. Adelante, hermano. Totalmente, digo, esa es esa parte. Cuando nosotros nos concentramos en la parte positiva o en las altas vibraciones o en los niveles de conciencia altos, entonces ya segregamos la parte de lo negativo. Pasan cosas y pasan, se sienten cosas y te puede afectar en cualquier parte del ser o en lo físico o en lo espiritual, en lo mental, sí, pero el tema es esa parte, ¿no? De sintonizarnos bien y entonces empezar a mitigar, que es lo que yo les puedo comentar, ¿va? Dice Guadalupe, ¿qué personas tienen contraindicados los ayunos? ¿Qué personas tienen contraindicados los ayunos? Pregunta Guadalupe, hermano. Sí, mira, obviamente siempre con ayuda de un médico, obviamente siempre ir antes, esto no es ningún tipo de recomendación, pues estoy aventando un disclaimer, no es ningún tipo de recomendación ni mucho menos, toca ir al doctor, cada cuerpo es diferente, cada edad distinta y en efecto, aunque los ayunos son muy buenos, no son para todas las etapas. Personas embarazadas o que le estén dando de comer al bebé, ¿cómo se llama? Lactancia, creo, sí, lactancia. Gracias. Ujú. Ajá, exacto, ahí. Personas que tienen diabetes, personas que tienen diabetes también tipo 1 me parece, no sé si alguna otra adicional.
También personas claramente que tengan trastornos alimenticios, o sea, gente que tenga trastornos o problemas al momento de comer, ya sabes, dismorfia o anorexia, cosas así, no les ayuda. Obviamente, si estás también en un estado de desnutrición, pues tampoco es algo que te va a sumar. Y bueno, yo te recomiendo, esto digo, yo te sugiero ir, no estoy muy adentrado ni muy capacitado para hablar a quien no lo necesita. Me he vuelto un experto en lo que mi cuerpo necesita, en lo que mi cuerpo requiere. Entonces, yo te sugiero que vayas y que lo averigües con un doctor, porque también si vas a TikTok, no, pues en TikTok te vas a encontrar opiniones de todo tipo, ¿no? Pues ve con un experto en el tema. Dice Horacio, gracias Carlos, buen día Luis. En el libro de Burando al Diablo viene la ecuación personal del éxito sobre la manera de relacionar pasión, talento con acción correcta, pone por acá este Horacio, y poderosa y una buena fe y asociación. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere con una buena asociación? Bien, cuando en el libro de Burlando al Diablo se habla, bueno, primero entendamos la parte en la que hay una ecuación, ¿no? Para que podamos ser personas exitosas. Y entonces tenemos que converger la pasión, el talento y una acción correcta. Entonces, cuando está hablando de la asociación se refiere básicamente a dos temas. Napoleón Hill lo que explica ahí es que tenemos que hacer una buena convergencia entre esa trinidad, ¿ok? Entre la parte de la pasión, el talento y la acción. De hecho, justamente habla sobre la fe y habla sobre que debemos operar sin miedo, sobre que debemos operar desde un estado de vibración en el que somos valientes. De hecho, por eso suelo decir en algunas clases, ¿no? Nunca, nadie se arrepiente de ser valiente. Entonces se refiere a la convergencia de esos tres puntos, pero luego va más allá y él habla también del entorno. Entonces él dice que el entorno es mucho más poderoso que cualquier otra cosa en el mundo. Y entonces él habla de esta trinidad de la que estamos hablando ahorita, pero habla de que debes estar asociándote o cercano a un entorno que tenga estos mismos principios y valores. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a imaginar que quieres hacer ejercicio, ¿vale? Quieres hacer ejercicio. Y si tú vas solo por tu cuenta, es fácil fallar. Pero cuando tú tienes un grupo de amigos que pasan por ti a tu casa, que se ven en el gimnasio, si tu pareja lo sabe, que estás entrenando y ella también se levanta, o sea, si tú te rodeas, te asocias con un entorno que ya haya logrado lo que tú quieres lograr, entonces la Trinidad se vuelve doblemente poderosa. A eso se refiere, a aliarte con personas que sean, o sea, que se complementen contigo, que sean fuertes entre todos. Y eso es a lo que se refiere justamente en esa asociación. La convergencia de la Trinidad y luego un entorno que tenga sus mismos valores, porque entonces se vuelve doblemente poderosa la Trinidad. Adelante, hermano. Buenísimo. Sí, bueno, yo podría apuntar nada más que en la parte de la asociación, cuando, por ejemplo, va mucho con lo que dice Luis, es la parte, por ejemplo, no sé, tienes una meta, ¿no? Si es dinero, si es, por ejemplo, los 100 metros planos, ¿no? Que tienes que hacerlos en menos de 4 puntos y tantos segundos, ¿no? Entonces, cuando haces una asociación entre la pasión que tienes por hacer eso, el talento que puede ser nato o puede ser construido en base a información y hábitos que puedas tener y la parte de accionar lo que tienes que hacer, es decir, no vas a poder cumplir un récord de los 100 metros si no practicas. En la medida en que todo eso tenga una relación, así yo lo veo, una relación en común y que esa, porque por ejemplo, si tu pasión se está contradiciendo, o sea, yo puedo ser, por ejemplo, yo te puedo decir, no, pues es que yo tengo la pasión de romper el récord de los 100 metros planos, pues como que se contrapone mi asociación con mi talento, ¿no? No creo que yo con mis virtudes y mis defectos pueda ir por ese récord, ¿se va entendiendo? Y cuando y aunque yo haga acciones correctas de la parte de entrenar todos los días y a lo mejor algún día llegarme a acercar o romperlo, no tengo una buena asociación. Se va entendiendo? Por eso, entonces, cuando tú tienes una buena asociación entre lo que tú deseas, la pasión que lo tienes, el talento que puedes formular y la fe que tienes para poderlo hacer, entonces empiezan a surgir cosas, ¿no? Y es como meter en la vibración correcta a todas a todas esas variables de la ecuación para que puedas tener el resultado, ¿va? ¿Se entiende, Horacio? Buenísimo. Dice, a mí me funcionó el ayuno, dice Moni. Lo máximo que he durado en ese ayuno son 36 horas. Me sirvió el video del doctor del arroz en YouTube, dice Moni. Buenísimo, ¿dónde estamos? A ver, Ujú, que se me movió acá, que yo siempre tengo problemas con el chat. ujú. Dice acá, sí, en mi iglesia hacen 5 días y se sienten más energía espiritual
Yo no puedo, los 5 días se va poco a poco con pura agua, con sal de grano y limón. Buenísimo, excelente, Cintia. Pues si te gusta y te ayuda, al final del día es eso, ¿no? No hacerlo, y eso se lo transmitimos a todos, no hacerlo por moda, sino realmente hacerlo porque te ayuda a lograr objetivos, te ayuda a encontrar cómo potenciarte, vaya. Yo también quiero mi libro. Está bien, Moni, órale, son consentidos ustedes. Carlos Luis, La medicina Unani, con el doctor David Duarte, chequenlo, muy interesante. Vale, Lili, le voy a dar un vistazo porque no lo conozco. Estimado Carlos Luis, bueno, ese es personal. ¿Quieres que el equipo le comente, hermano? ¿Hay alguien del equipo aquí o cómo ves? Sí, no sé. Sí, porque dice que esto es personal para ustedes. Ujú. Mm. Ok, lo vemos, Miguel. Mejor, y hoy lo vemos en la junta porque a lo mejor tienen alguna otra información, pero lo corregimos y el libro es tuyo, sin problema, Sí, Miguel. cuenta con ¿Va? él, Ujú, correcto. Cuenta con ujú, él, sin problema, Miguel. ujú. Cintia, Trinidad será mente, cuerpo y espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. Fíjate, justamente ese libro es un libro muy interesante porque justamente se llama Burlando al Diablo. Y es un libro profundo. Por ahí platicaban que ya algunos lo acabaron de leer. Yo les pido que ejecuten y que lo vuelvan a leer en 3 meses. Y se van a dar cuenta como si fueron avanzando en todo lo que está ahí escrito y fueron también avanzando en su nivel de conciencia y lo vuelven a leer ese libro, lo vuelven a leer, van a interpretarlo de una manera diferente y se van a dar cuenta también todas las connotaciones espirituales que tiene, pero tienes que vivirlo, Cintia. Léete el libro, te va a encantar. Adelante, hermano. Sí, bueno, siempre estoy escuchando también hace poco que la Trinidad está en muchos lados, no solamente en eso que dicen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en mente, cuerpo y espíritu, sino que como es un número fractal, y aunque no me quiero meter mucho en esos temas, pero los fractales dictan mucho la parte de toda la estructura física, entonces se representa en muchos lados, ¿no? Esa parte de la Trinidad, pero sí está genial eso. Yo lo... Mind Share, ok. Perdón, ¿cómo se llama el libro, Sofía? ¿Cuál de todos los libros? Es que hemos estado hablando de varios libros, pero no sé. Si el Ha de que ser ese. regaló ayer Luis, puede ser, no sé. Ujú, Exacto, exacto. Yo puse ahí Burón del Diablo, pero a lo mejor es el de ayer, que se llama El Código, ujú. pero platica con el equipo de soporte para que te digan cómo puedes hacerte si es que ese es el que quieres, ¿vale? Ya terminé de leer el libro, ya terminé el libro de leer El Diablo, tiene información muy útil. Ahora voy a leer Placebo eres tú. Fantástico, Leonardo. Déjenme les cuento algo importante a todos. Se vale ir leyendo los libros, se vale, y acá hemos recomendado varios libros y ya varios los han acabado de leer. De hecho, ahorita les quiero mostrar otro, lo tengo aquí, ahorita se los voy a mostrar. Y el tema es, acuérdense, y siempre lo he dicho desde hace muchísimos años, no ser bibliotecas andantes, ¿ok? Porque también podríamos caer en la trampa, ¿ok? Leo, no te lo digo a ti, o sea, se lo digo a todos, ¿vale? Es mi recomendación, que no nos vayamos a convertir en bibliotecas andantes. Leamos uno, luego leemos otro y luego leemos otro, pero tenemos que implementar, ¿ok? Porque si no implementas, vas a ser alguien muy sabio, o vamos a ser todos alguien muy, bueno, no sabio. Vamos a ser alguien con mucha información en la mente, pero no vamos a ser sabios, porque el sabio es el conocimiento y la inteligencia aplicada. Esa es la sabiduría. Pero adelante, hermano, continuamos. Realmente, necesitamos asimilar las cosas y llevarlas a la acción, ¿no? Em, Dice por acá también, en Aurelio entendí, dice, a ver, es que ya me perdí. Dice, ya terminé el libro, El Diablo tiene. Ok, ahora leer Plaza eres tú. El de ahorita, dice Carlos Gómez, sí es el código. Yo también estoy leyendo El Paseo eres tú, dice Guadalupe. En audiolibro entendí que el diablo está en nosotros. Ese es el que no nos permite avanzar por los miedos y las falsas costumbres. Sí, es una forma de representarlo, pero bueno, cuando aumenta la conciencia ves que ni siquiera existe el diablo. Pero el tema es que hay malas cosas y malas vibraciones que podrían llevarte ahí. Sí, dice Horacio, sí, clarísimo, Luis y Carlos, gracias. Guadalupe, justo eso me ha pasado. Biblioteca ambulante, sí, no hay que llenarnos de información si es que no vamos a comprenderla y aplicarla, ¿no? Pero adelante, hermano. Ujú. Y justamente es un concepto que he venido acuñando yo creo que hace más de 10 años y lo empecé conmigo. Empecé diciendo, porque como soy alguien, igual que Carlos, que nos encanta aprender, nos encanta la lectura, nos encanta el desarrollo personal, pero después te das cuenta que podrías estarte únicamente llenando de información y te vas a convertir en alguien que solamente absorbe información, pero no sale al mundo, ¿me explico? No sale al mundo y no lo aplica. Entonces,
Esto, y obviamente, a mí, al igual que Carlos, nos encantan los libros. De hecho, este libro lo estoy releyendo. Es un libro que ya tiene bastante tiempo que tengo y lo estoy releyendo. Volví a empezar acá. Bueno, más bien empecé del principio, volví a empezar y voy en la parte del principio. Pero es un libro que se llama justamente La ciencia de hacerse rico. Y es que verdaderamente todos quisiéramos ser ricos. El que diga que no está mintiendo. Bueno, salvo que seas un monje tibetano que a lo mejor busques otro tipo de riqueza, pero acá me refiero a la riqueza espiritual, económica, en energía. A ver, ¿quién no quiere tener más salud? ¿Quién no quiere tener conexiones relaciones con más conexión en el amor? ¿Quién no le gustaría tener unas finanzas más saludables, ¿no? O sea, a todos nos gustaría tener más salud, más amor y más dinero. A todos. De hecho, es biológico, está en la pirámide de Maslow. Es un gran libro que se llama La ciencia de hacerse rico, miren, de Wallace Wattles, que es un gran libro. Ya después les voy a estar platicando en los próximos días mi reinterpretación de las cosas que voy leyendo. El tema está en que le platicaba, ¿no? A Carlos y a mí nos encantan los libros, nos encanta leer, nos encantan no nada más los libros, los entrenamientos, los cursos, los seminarios presenciales, digitales, nos encantan. El tema es que seamos cuidadosos de no volvernos una biblioteca que tiene aquí un montón de cosas, que tiene las respuestas teóricas, pero luego la vida, ¿qué? Acuérdate que la sabiduría es la implementación del conocimiento, es el conocimiento con inteligencia aplicada, esa es la sabiduría. Entonces hay que dedicarle tiempo también a leer, pero también a ejecutar. Sí tengo ese problema de tener mucha información y no acciono, pero estoy cambiando para mejor. Excelente, Leo. Entonces, si te llegó este mensaje, es por algo. Entonces, ahora lee e implementa, ¿vale? Buenísimo ese libro, dice Ceci. Estoy entendiendo el poder, estoy entendiendo el poder esclavizante de la indecisión, los hábitos sin objetivo, el miedo, y lo peor es que si no vencemos todo eso, se lo transmitiremos a nuestros hijos para que iban peor que nosotros. He comenzado a generar mis alcancías y les estoy enseñando a mis hijos. Hoy tengo algunas monedas, pero ya las vi llenas. Me encanta, Horacio, primero comentarte que el poder de la conciencia, ¿no? Cuando tú te haces consciente de las cosas es el primer paso para provocar el cambio. Entonces, qué bueno que ves la indecisión, que ves los hábitos sin objetivo, que puedes ver que hay miedo, operando desde el miedo. Y lo peor es que, como dices tú, si no vencemos eso, se lo vamos a transmitir de generación de generación. Y tus hijos, ¿a quién se lo van a transmitir? A sus hijos. Y sus hijos, a sus hijos. Y entonces así se van replicando patrones. Fíjense la estadística la estadística es una estadística mundial, ¿ok? Es una estadística mundial que dice que para que puedas avanzar de un nivel socioeconómico a otro, se requieren 7 generaciones. Fíjate esto, ¿eh? Si tú naciste en pobreza, ir a clase media son 7 generaciones. De clase media a clase alta son otras 7 generaciones. ¿Por qué termina ocurriendo eso? Por lo que acabas de explicar ahorita. Porque vamos trasladando los hábitos, porque el mundo le culpa a la movilidad social y a lo que sea. Y aunque claro que las condiciones estructurales tienen un impacto, también es una realidad que hoy con las herramientas como el Internet podemos acelerar eso de una generación a otra. Pero si tenemos malos los hábitos, entonces seguiremos replicando en todo sentido. Acuérdate que la pobreza no es solamente dinero, es un cúmulo de muchas cosas. Pero adelante, hermano. Sí, digo, me quedé pensando porque digo, yo siempre he dicho que la estadística está para romperse y ojalá que nosotros, todos los que estamos acá, podamos romper esa parte de trasladar nuestra riqueza a otro nivel en todos los sentidos, ¿no? No solamente el dinero, sino riqueza de tiempo, de libertad, de hacer las cosas que queramos, de tener un sentido en la vida y muchas otras cosas. El tema acá es trabajar muy fuerte internamente, es decir, si queremos darles el ejemplo a nuestros hijos, debemos de ponerlo nosotros, ¿no? Es decir, crecer nosotros. Y en ese sentido, en todo, o sea, cuando tú dices, oye, porque siempre me ha pasado, ¿no? Y mucha gente me ha preguntado, oye, Carlos, y le pregunta a Luis, también veo que es la parte de, oye, sí, tengo que trabajar en mi desarrollo personal, pero ¿qué es eso, no? Y entonces ahí empiezan las preguntas porque si bien hay varios libros que nosotros podemos recomendar, lo interesante es que tú tengas la disposición primero, ¿no? De hacer un cambio. Y en base a que tú tengas la disposición de hacer un cambio, entonces vas a ser más receptivo en la toma de información y no solamente receptivo en la toma de información, también receptivo a saber que se tienen que ejecutar acciones. Y cuando esas acciones no las haces y te detiene algo, es algo. Sí puede ser un miedo, como todo el mundo lo llama,
pero yo voy más, o sea, para mí es más profundo que el miedo, es la cognición, a ver, déjame, les transmito, esta es la conexión no solamente mental de algunos, si lo llevamos al plano físico, son neuroplastia, ¿no? Interconexiones que tenemos neuronales que producen unos miedos y que te hacen parar, pero si lo llevamos un poquito más de trasfondo, ni siquiera es que sea algo material o una interconexión de un acuerdo, va más allá de eso. Y como te digo, va más allá de eso porque es un pensamiento y un pensamiento está forjado por un nivel de vibración. Entonces, lo que se tiene que trabajar, como siempre le he dicho, es la parte, es una secuencia, ¿no? Elevar tu vibración para elevar tu nivel de pensamientos, para reconstruir a nivel neuronal esas partes que te están deteniendo. Y entonces, cuando empiezas a hacer esas reconexiones que vienen de tus pensamientos y que tus pensamientos vienen de tu condición de conciencia, entonces empiezas a hacer esos cambios estructurales y de repente ya no te va a dar miedo a hacer algo, ya no te va a detener en hacer una acción. Y cuando haces acciones tienes resultados, siempre lo hemos dicho, pueden ser negativos o resultados o positivos, pero al final de cuentas son resultados. Y eso es lo que le tienes que transmitir a tu hijo. No, no transmitamos que deben de ser perfectos o que yo soy perfecto. Debemos de transmitirles que tenemos que intentarlo, sea positivo o negativo. Y el tema acá es que, como lo decía bien ayer en Luis en su clase, y como todos nosotros entendemos, el sistema nos ha entrenado para no fallar, ¿no? Para decir que está mal la parte de reprobar un examen, para decir que está mal la parte de no tener dinero, para decir que está mal la parte de no tener una pareja, para decir que está mal. Y hay muchos contextos que nos hemos creído físicamente, materialmente, donde no es cierto, ¿no? O sea, es decir, tú te sientes mal porque internamente tu pensamiento y tu contexto te dice que te sientas mal. Pero si nosotros nos salimos de esa burbuja, te darás cuenta que ni siquiera es que estés mal, ¿no? Es que el contexto te lo decía, pero que si tú te quieres sentir bien y ese sentirse bien, entonces te hace accionar las cosas que si tú te sientes bien, entonces estarás en el éxito. Así sea que tu éxito sea tener 5,000 pesos o tener 5 millones o tener 50 o 5,000 millones de dólares, lo que sea que para ti esté bien, entonces lo harás. El problema viene en el sentido de los contextos que tenemos y que nos están frenando esas interconexiones neuronales para no poder hacer las cosas. Pero adelante, hermano. Ujú. Entonces, me encanta, dicen, el tema de la procrastinación he leído que no es pereza como tal, sino una forma de nuestro organismo de combatir la depresión y otros temas similares. En tal caso, es muy recomendable apoyarnos con un psicólogo, da grandes resultados. Gracias, Miguel, por lo que nos aportas. También aquí yo agregaría que todos los seres humanos somos un avatar diferente y en función de las vivencias o experiencias que hayas tenido en el pasado, va a ser lo que tengamos que trabajar. Seguramente habrá gente que procrastine precisamente por un tema de depresión y requiere apoyo psicológico. También hay quien procrastina por hábito, es decir, ¿a qué voy con esto? A que sucumbe a la gratificación inmediata. Eh, Entre elegir el Netflix y elegir entre hacer esa actividad que tiene que hacer que es importante, pero no le gusta, decidimos Netflix. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la gratificación inmediata y claramente también ahí requiere de un proceso psicológico. Ahora, también tengo un amigo que es psicólogo y uno de los mejores, súper condecorado. Y fíjate esto, él me transmitía el otro día, hablábamos del tema precisamente de la procrastinación. Y él me transmitía justamente que la procrastinación también se vuelve un hábito, en donde después, incluso aunque tú estés en terapia psicológica y puedes estar hablando del tema, es tanta la procrastinación que volvemos a repetir el ciclo y volvemos a repetir el ciclo y volvemos a repetir el ciclo. Y déjame transmitírtelo de esta manera. Ocurre que evidentemente tiene que ver con un tema de hábito, porque se vuelve algo natural de tu vida y estamos sucumbiendo a la gratificación inmediata. ¿Por qué sucumbimos a la gratificación inmediata? Porque queremos darle un placer instantáneo al cuerpo, porque además también tu cuerpo está diseñado para retener la mayor cantidad de energía posible. A ver, la vida como la conocemos solamente tiene unos cuantos cientos de años, pero tenemos miles de años en este mundo y esa biología es una programación que ya está implícita en ti. Entonces, hay que entender cuál es nuestra biología y hay que entender cómo podemos salir de ahí. Por ejemplo, la procrastinación llega por falta de claridad, llega porque somos perfeccionistas, que es lo que hablaba ahorita Carlos, llega por una ausencia de conexión emocional con la meta que queremos lograr, o sea, llega por diferentes cosas, ¿no?
El punto está en cómo lo puedes revertir, cómo lo podemos romper. Ahorita ya se acabó el tiempo, pero si quieren mañana lo platicamos más al detalle. Les cuento qué me transmitieron y cómo se puede romper el ciclo de la procrastinación, ¿vale? Porque sí se puede hacer. Adelante, hermano. Bien, yo casi ya me voy, nada más quiero contestarle a Jorge, dice, gracias, bueno, dice Daniel, gracias Luis y Carlos por la información. Carlos, muy interesante. Por favor, ¿dónde empiezo y cómo lo hago? Dice, es precisamente lo que tengo y lo que me pasa, me acabas de escribir, por eso me urge empezar, ¿cómo lo hago? Bueno, hay muchas formas de empezar. Te voy a decir tres tips, así rapidísimo. Uno, empieza a buscar un hobby que te gusta, volverlo a retomar. Eso te va a ayudar. Segundo, el detalle está en tu respiración. Por eso yo no entendía y te va a costar trabajo, porque si estás como yo hace muchos años, te va a costar trabajo ni siquiera concentrarte. Pero lo que te recomiendo es que empieces por una meditación guiada y a lo mejor el primer día la aguantas 30 segundos, un minuto, 2 minutos, te distraen muchas cosas, pero intenta hacerlo, ¿no? Entonces, tu hobby, que es en la parte de tu cuerpo, la meditación, que es la parte de tu espíritu y tu respiración te va a ayudar a estar presente y a empezar con eso. Y el tercero, en la parte mental, te recomendaría hacer el mindset, que por ahí, si no lo has escuchado o no lo tienes en tus cursos, pídelo o pregunta dónde lo puedes encontrar, que es un audio que vas a tener que grabar con tu vida en lo que deseas. Y todo parte de ahí, que si tú no tienes claro qué es lo que quieres, entonces nunca vas a llegar y entonces no vas a hacer las acciones y por eso te detiene todo, ¿va? Entonces eso es lo que les puedo recomendar a todos y a Jorge. Y bueno, con eso me despido, hermano, porque tenemos junta en un ratito más. Les mando un Abrazo. abrazo a todos y nos vemos en un rato a las 5. Acuérdense, si no están registrados, por ahí busquen el enlace. Acuérdense que es una miniserie privada, pero para ustedes, pues están totalmente invitados. Nos vemos a las 5. Bye bye, familia. Bueno, para acabar con este tema, quiero hablar del tema de la procrastinación que sé que les encanta. Fíjate que es la procrastinación. O sea, es un conflicto, y mañana lo profundizamos, ¿les parece? Es un conflicto más profundo de lo que te imaginas, entre lo que sabes que tienes que hacer y lo que tu cuerpo, mente o incluso sistema nervioso no está listo para enfrentar. Fíjate lo que te estoy diciendo ahorita. Si quieren, mañana hablamos de la procrastinación, cómo he logrado vencer esa procrastinación. Todos la tenemos en cierto nivel, pero prácticamente ahorita ha salido en gran medida de mi vida. Todos lo hemos enfrentado en algún momento. Entonces, la procrastinación básicamente es un síntoma, ¿ok? De un conflicto que es profundo entre lo que sabes que tienes que hacer y lo que tu mente, tus emociones o incluso tu sistema nervioso no están dispuestos a enfrentar. Entonces, este gran tema, el de la procrastinación, como ponen por acá. Y nada, la verdad que me encantan esos temas. ¿Les gustaría que hablemos mañana de la procrastinación? Pónganmelo ahí en el chat. ¿Les gustaría que hablemos mañana de la procrastinación? Si me gusta mucho lo expuesto, gracias. Excelente. Fabuloso, qué bueno que les gusta, qué bueno que les gustan los temas y sin duda, dice Jorge que no, mejor otro día, mejor después, ¿no? Dejamos para después. Sí, dice, súper Luis, a mí en la personal me está afectando mucho. Vale, pues mañana vamos a platicar del tema de la procrastinación, ¿ok? Ahora familia, quiero terminar esta sesión transmitiéndote lo siguiente. Hoy no te vayas igual que como llegaste. Hoy, o sea, hoy no te vayas de esa forma, no te lo permitas. De hecho, hoy no te vas como llegaste, porque te llevas una semillita, te llevas una semilla plantada y depende ahora de ti regarla con acción, con fe y con enfoque, ¿ok? Recuerden que el mundo va más allá, o sea, de lo que está en los libros, el mundo va más allá de salir y ejecutar, implementar, tomar acción. Se trata de educarnos, de leer libros, de tomar entrenamientos, de estar en cursos, de tomar videoconferencias, de estar en los cafés. Lo más importante, se trata de tomar acción, ¿ok? Entonces, quiero que entendamos una cosa también importante, el mundo allá afuera no cambia, el que cambia eres tú, el mundo sigue siendo el mismo. Así que nos vemos mañana familia, se va a poner espectacular. Recuérdenme que mañana hablamos de procrastinación y recuerda algo, haz que tu yo del futuro se sienta orgulloso de lo que empezaste a hacer el día de hoy, ¿de acuerdo? Así que nos vemos familia, estamos en comunicación y vamos a darle con todo. Pongan ahí la X para despedirnos, pongan la X para despedirnos y nos vemos familia, cuídense mucho, bye bye.